yo no me llevo en absoluto de esa maquinaria de mentiras, medias verdades, de diversación que está montada en el mundo de hoy y en todos nuestros países bajo la batuta de los Estados Unidos. Es lo que algunos llaman la dictadura mediática. Segundo, mis parámetros para analizar la situación en Venezuela no son lo de la democracia liberal capitalista, porque en Venezuela se ha tratado de intentar otro proyecto de democracia. Tercero, recomiendo siempre, porque lo asumo, pensar estas cosas con cabeza fría, no dejándonos condicionar ni siquiera por los poderes a los cuales somos aliados y amigos y defendemos. Ha sido mi actitud histórica frente a la Unión Soviética, frente a Cuba, frente a la propia Venezuela, frente a la Revolución Sandinista, porque no se puede perder el espíritu crítico, que es lo que permite que el pensamiento avance y que los procesos rectifiquen. En ese plano, quiero, no acostumbro a eso, leer más que una cita, varios párrafos, un artículo que escribí hace 5 años, el 20 de febrero de 2014, que dice así: en Venezuela está decidiéndose el futuro próximo del proceso bolivariano y en buena medida el curso de la ola hacia la segunda independencia continental y las transformaciones democráticas post-neoliberales, por lo que se hace necesario profundizar en el análisis de lo que acontece en ese país. Es preciso mirar más allá de la curva y de esta coyuntura crítica. Había una coyuntura crítica en el 14, muy crítica. Una más de una cadena desgastante y cada vez más difícil de manejar que la anterior. Pienso que es necesario un contraataque revolucionario. Y ese contraataque debería fundamentalmente embestir en forma bien pensada y planeada contra el gran capital en Venezuela, sus grandes empresas y corporaciones, sus poderosos y mentirosos medios de comunicación. Que sepan que hoy la mayor parte, el porcentaje mayor de los medios de comunicación están en manos de la derecha y de la ultraderecha, para los que hablan del tema de la democracia. Sus bancos, sus empresas importadoras, su apropiación del mercado, sus latifundios, sus antivalores, sus universidades y colegios privados, su cultura, su ideología. De esa gran matriz de la burguesía transnacional y la gran burguesía dependiente local, emana el alimento espiritual y material de la contrarrevolución, del fascismo en auge, de la guerra económica, desabastecimiento, sabotaje interno, parálisis inducida, robo y distracción de divisas. ¿Usted sabe cuánto, en 2 años, cuánto se robaron? Los grandes importadores combinados con el sistema financiero privado, más de 20.000 millones de dólares sacaron de Venezuela. La derecha, ¿verdad? Entonces, robo, soborno a la burocracia inescrupulosa, que la hay, porque hay corrupción del Estado, especulación,
y su perversa guerra mediática. Paramilitarismo, incluso colombiano, presente en muchos estados de Venezuela. Violencia callejera y conspiración militar bajo tutela de la CIA, del Pentágono y de la terrible Mossad israelí. Mucho se ha tardado, hace 5 años, en marcharle a ese problema. A ese monstruo, además de herirlo con el rescate de la soberanía, hay que expropiarlo progresivamente. Hay que debilitarlo social y políticamente. No hay de otra para desinflar definitivamente las viejas y nuevas derechas políticas que han escogido a Leopoldo López como líder de la sedición violenta y a Capriles como su eventual opción electoral. Entonces se manejaban por los dos caminos: el violento, subversivo, desestabilizador del proceso bolivariano, y el electoral. Ya no, dejaron a un lado el electoral, van por la fuerza, y por la fuerza del imperio. Ambos fichan de un imperialismo fascistoide. Todavía no estaba Trump. Parece agotarse ya la existencia de ese gran estado distribuidor de una enorme renta petrolera con cierto espíritu de justicia y gran sentido nacional y latino-caribeño. Recordemos Petrocaribe, Petroamérica. Con esa poderosa burguesía privada y dependiente que fue desplazada de él, pero no liquidada. ¿Qué decir después de 5 años de esas ideas? Bueno, ese proceso ha sido torpeado permanentemente. Incluso a Chávez le dieron el golpe y duró menos que una cucaracha en un gallinero. Pero no cesó la cosa ahí. Ahora bien, ha sido un proceso agredido, muy agredido. Pero las transformaciones no han rebasado el predominio del capitalismo. Y oiga, no lo digo yo solo, que tengo esas ideas. Chávez, en lo que yo entiendo que fue su testamento, casi al borde de la muerte, había venido de su primer tratamiento en Cuba, tuvo una presentación espectacular que fue titulada Golpe de Timón, que es un documento histórico de ese proceso, donde Chávez dice: los que se creen que aquí no hay capitalismo, que ya esto es socialista, están totalmente equivocados. Aquí predomina el capitalismo. Y el Estado que hemos formado, él se había dado cuenta que el modelo de Estado de la constituyente, aparte de toda la impronta social transformadora, institucionalmente estaba copiado de la institucionalidad burguesa tradicional, con la separación de poderes, congresos, elecciones, para acá, para otro. Y dijo: ese Estado hay que dinamitarlo políticamente. Esa frase yo no la olvido. Dinamitarlo políticamente. No dinamizarlo, dinamitarlo. Dinamitarlo y reemplazarlo por un poder popular. Entonces surgió la idea, formidable idea que está plasmada en una serie de leyes orgánicas, del Estado comunal que debía sustituir al Estado local. Sin embargo, y es una de mis críticas al proceso y a los que dirigen el proceso actual, a los herederos políticos de Chávez y a las herederas, ese testamento no lo supieron. Continuó el proceso de ese juego de coexistencia entre un planteo de tipo socialista, al que se le puso apellido del socialismo del siglo XXI, y una cohabitación con el capitalismo, con el gran capital transnacional y local. Eso es lo que
ir a la raíz del problema, no quedarnos en la superficie de los anexos. Esa situación le dio una determinada vulnerabilidad al proceso. Ya se habían registrado con el propio Chávez determinados momentos de reducción de la potencia electoral del PSUV y del Pueblo Patriota, que remontó un poco a raíz de las elecciones que hizo al borde de la muerte, en un acto heroico también. Remontó un tanto, pero había un desgaste electoral. Es más, se estaba formando una nueva derecha. Cuando ustedes saben que cuando Chávez surgió y desplegó el proceso, la derecha tradicional quedó hecha polvo casi. Los adecos, los copellanos que hizo referencia el profesor, estaban totalmente reducidos. Entonces, como empezaron, el partido de la derecha era Fede Cámara. Fede Cámara es el Conde de aquí, se parecen muchísimo. Conde y Fede Cámara. Y de ahí, de los empresarios, fue que surgieron los candidatos y las formaciones políticas nuevas. Nunca ni los adecos ni los copellanos lograron remontar, pero se forma una nueva derecha. Atención, que eso está investigado. Parece que no es oportuno todavía, porque necesita también algunos elementos más precisos y comprobatorios. La muerte de Chávez no fue una muerte natural, fue una muerte inducida, porque hay tecnología para eso, con radiaciones, vía alimentación, vía todo eso. Porque Chávez era la fortaleza y la debilidad del proceso. Porque era un liderazgo potente, carismático, avasallante, con una cultura militar, que se inspiraba en nuestro Camaño, lo dijo muchas veces, y frente a todos los dominicanos, frente a todos los dominicanos, que veía un dominicano en México y le decía, Camaño vive, y decía que fue una de sus fuentes de inspiración. Entonces, se perdió una fortaleza. No vamos a discutir la sucesión, cómo fue escogida, ni nada de esto. Eso, a fin de cuentas, es anecdotario. El proceso es el proceso. Ahí es que surge Maduro, que fue canciller, que era canciller. Naturalmente, él mismo lo dijo, Maduro de la Chávez. La fuerza carismática se perdió. Maduro venía del movimiento obrero, del movimiento de choferes de autobuses, de todo esto. Tenía una historia de lucha. Había sido consecuente con Chávez, bien. Perdón, Narciso, y esposo del abogado de Chávez. Exacto. En la cárcel. Y de paso yo le digo, tengan en cuenta cuando yo hablo de estas cosas, que a mí no me gusta hacernos autoelogio ni a la fuerza donde yo participo ni a mí mismo. Pero la única organización política en República Dominicana que apoyó el levantamiento de Chávez y que hizo contacto con Chávez en la cárcel fue el Partido Comunista Dominicano. Y evitamos el primer gran manifiesto que Chávez hizo desde la cárcel, donde le metía al neoliberalismo y planteaba la democracia participativa reemplazando la representativa. Ya decía que el Estado no rebasó la concepción liberal, mientras las transformaciones golpeaban el neoliberalismo. Y esa situación obligó a ese paralelismo de coexistencia del gran capital privado y de un proceso dirigido del Estado para transformar el país. Muy contradictorio. Los tránsitos son tremendamente difíciles. En un mundo además adverso. Recordemos la historia de Cuba, la propia revolución sandinista, son dificilísimos. Hay libros escritos sobre el tránsito difícil. No veamos las cosas rectilíneas. Hay que verlas con todos sus matices, con todos sus colores.
se dio una pérdida notable de la fuerza electoral post-Chávez, de la fuerza electoral chavista y del PSV y aliados. Maduro ganó por escaso margen. Pero además, más tarde se perdió la Asamblea Nacional. Hay otros artículos donde yo escribí que el proceso iba a ser de declinación electoral y que había que analizar lo que estaba pasando. Y eso me ganó incluso ciertas distancias, de las cuales no quiero hablar. Incluso reacciones de la embajada aquí, que mejor no mencionar. Porque hay gente que quiere escuchar lo que le agrada y no están abiertos para debatir los problemas desde el campo de la revolución, porque, oigan, todo con la revolución, nada sin la revolución. A mí nadie me va a ver del lado de esa derecha ni del lado del imperialismo. No importa lo que esté pasando y los errores que puedan cometer cualquiera de los procesos enfrentados al imperialismo. Bueno, si fuimos capaces de apoyar a Saddam y a Gaddafi, y miren el destino de los dos, con toda la distancia que tenían de las ideas socialistas, sobre todo Saddam. Saddam llegó a matar comunistas y la matanza que hizo con los kurdos. Pero ahí lo que estaba en juego no era el régimen de Saddam, como eso le quiero dejar ese mensaje. Lo que está en juego en Venezuela no es la característica del régimen que preside Maduro. Lo que está en juego de Venezuela es la principal conquista del proceso chavista, porque otras están menguadas por la guerra económica, por el sabotaje, por los errores juntos. Todos esos factores provocan la hiperinflación, todos estos factores. Pero la conquista fundamental sin la cual no se puedan hacer cambios es la soberanía de este país. Eso es lo que está en juego en el caso de Venezuela. Es un proceso de independencia, no solo de Venezuela, porque Chávez se inspiró en las ideas de Bolívar, de la patria grande, de la gran Colombia, de que no había frontera. Por eso yo digo, tampoco me gusta la ideita de que se resuelva todo entre venezolanos. Este es un pleito de carácter mundial y de carácter continental. Estados Unidos, la única soberanía que respete las propias. Y se detiene frente a la soberanía de otros que tienen mucho poder militar. Ahí se detiene. Si a Cuba no le han invadido es porque los cohetes cubanos caen en la Florida. Porque diseñó una guerra de defensa, la guerra de todo el pueblo de inspiración vietnamita. Por eso Cuba sobrevive. Pero si se chupan a Venezuela, van por Bolivia, y van por Cuba, y van por todo el mundo. Y Nicaragua y todo el mundo. Porque lo que está planteado es una contraofensiva contra el nuevo proceso de independencia continental y de cambio. Todo lo demás es fantasía, es bruma. Y oigan, el primer acto de contraataque efectivo, y es una victoria de Maduro, fue la constituyente. No implicó darle en el cocote al gran capital, pero sí un intento de cambiar el sistema político. Porque con el desgaste y el juego la derecha se ganó la Asamblea Nacional. Pero la derecha no ganó la Asamblea Nacional para quedarse con la Asamblea Nacional haciendo oposición democrática. No, usó la Asamblea Nacional para el golpe, para la conspiración, para la subversión. Entonces estuvo bien, y hay que decirlo. A mí me hubiera gustado que tuviera Andrés L. Mateo aquí, porque lo oigo por la radio, decir alguna cosa. Que es mi amigo entrañable. No, estaba bien disolver esa asamblea. Y estaba bien abrir un proceso constituyente y cambiar las reglas del juego. Y ahí pasó la ofensiva. Y el pueblo le dio más apoyo. Y se ganaron por mayoría amplia las elecciones estatales.
de las cuales no se habla. Ganaron la inmensa mayoría de los estados, creo que quedaron 2 hermanos de la derecha. 23 a 2. ¿Eh? 23 a 2. 23 a 2. Creo que están hablando de democracia y de cosas. Los niveles de atención en Venezuela son históricos. El que más logró reducirlo fue Chávez. Pero el tema es que ese proceso de constituyente determina, y en las elecciones estatales, determina la línea de abandonar la dualidad, elecciones y subversión de la derecha y de Estados Unidos, y se inclinan por subversión, por emplear, oigan, la inmensa mayoría de los muertos en Venezuela, para que usted vea lo que es esta prensa bandida, no están a cargo del gobierno. Era el paramilitarismo colombiano, lo llamaban paramilitarismo. Quemaron 43 negros y la prensa dominicana internacional no nada dicen de eso. Corriendo. Por eso le decía de primero, no crean en esa prensa, hay que orientarse, hay que buscar los instrumentos para orientarse. Entonces, ahí vino el ausentismo electoral de la derecha, no fue a las elecciones presidenciales. Incluso Maduro, el gobierno de Maduro hizo concesiones aquí, en la Cancillería de aquí se la hizo concesiones. Y se pusieron de acuerdo y rompieron el pacto. Pero lo que dicen es que Maduro le hizo trampa y adelantó. Pero ¿cuál es claro que la tenía que adelantar. Porque había ganado terreno, vamos a terciar. Ahora, nadie en el mundo ha dicho que el sistema electoral venezolano es un sistema sujeto, vulnerable a la trampa y al fraude. Nadie ha podido decir, es el sistema, uno de los sistemas electorales de más garantía en el universo. Hasta Jimmy Carter lo dice. Hasta Jimmy Carter. Ahora, ¿qué es lo que está en marcha? La línea golpe-invasión. Es decir, están tratando de fracturar las Fuerzas Armadas bajo el mando de Estados Unidos y declaradamente ya. Pero bueno, lo decía el profesor. Abiertamente. Quien designa a Guaidó es Trump, no es otro. No es que él se autoproclamó, ¿no? Es que Trump lo designó. ¿Entiendes? Este es el presidente interino. Pero no es presidente de nada. ¿De qué es presidente? ¿De qué gobierno? ¿De qué estado? ¿De qué instituciones? Es lo que representa una asamblea disuelta. Es un candidato, es un presidente mediático, virtual. Un señuelo para preparar la invasión. Que además la pidió. Que era lógica. Hoy sale, no despreciemos eso, es verdad que tiene dificultad Estados Unidos, pero hoy sale una información de fuentes rusas de que está tomada la decisión en el Pentágono, en la CIA, en todo eso. Eso no quiere decir que necesariamente se lleve a cabo, porque las cosas no le están resultando como ellos esperaban. ¿Cuáles son los factores? Perdón, Narciso. Y la denuncia del gobierno cubano, del presidente claro. que aquí en los aeropuertos militares Oye, están facilitando camarada. vuelos y aviones, ahí sí. Miren, camaradas, por aquí todos somos camaradas. Un compañero puertorriqueño que estuvo aquí recientemente, independentista, me decía que ellos detectaron cómo usaron y usó Estados Unidos el huracán María para introducir tecnología sofisticada de guerra de cara al tema venezolano en una de las bases militares de Puerto Rico. Pero además están preparando la acción, la colaboración-acción de Colombia con paramilitarismo y fuerzas militares. Y Brasil. Y Brasil después del desplazamiento de Cuba. En eso no voy a entrar. Pero creo que también se hizo vulnerable. Perú, de todos lados. Yo le doy vuelta a todo el tema de Lula y sé que hay un plan norteamericano ahí fuerte y hay una descarada empecinamiento, pero Lula se hizo vulnerable. En el caso de Brecht, no hay manera de que tú digas que no tuvo intermediario de todas esas operaciones aquí en el continente. Yo conozco eso bien.
Pero bueno, es que, camarada, lo peor que puede hacer la izquierda, si es izquierda auténtica, es parecerse a la derecha, es utilizar el método de la derecha, es faltar a la ética y la moral de las izquierdas. Eso le quita autenticidad. Y eso no lo he dicho yo, lo dijo Frei Beto. Lo dijo Frei Beto varias veces, desde que estalló el escándalo. Pero bueno, entremos por otro lado. El tema es que hay una determinación de Estados Unidos, pero la cosa no se da lisa y llanamente. Hay una contrapartida que quizá ellos han calculado mal. Lo primero es que se ha demostrado una unidad del mando militar bolivariano fuerte. Y oigan, una parte importante de esas fuerzas armadas es revolucionaria. Socialistas revolucionarios de conciencia socialista. No son uno ni dos los cursos que ahí se han dado eso. Yo conozco oficiales que han trabajado y he participado en conferencias en la Universidad Militar, en dos de ellas. De manera que esa gente va a pelear. Y aunque incluso fracturen, van a pelear, van a decir. Lo otro es que el pueblo de a pie, en Venezuela hay dos masas. Hay una capa media muy grande que el chavismo no ha podido. Por más que le dio, por más concesiones que le dio, operan con la cultura y la psicología del capitalismo, del poder capitalista. Y esas fuerzas se movilizan, tienen manifestaciones grandes. Ahora, no son comparables. El chavismo le lleva en capacidad de convocatoria de movilización. Y es más fuerza que la derecha en todos los órdenes. Y el pueblo venezolano tiene experiencia de combate. Y tiene un nivel de armamento significativo. No solo por el cuerpo de milicia, que son 2 millones, sino porque hay muchos grupos revolucionarios armados y dispuestos a dar. Entonces ahí no va a ser fácil. Ahí viene la llamada guerra asimétrica. La guerra de todo el pueblo contra la invasión, si se da la invasión. Pero el otro factor es un factor de carácter geopolítico. El mundo no resultó como Estados Unidos lo pensó, por derrumbe de los países del este. Resultó un mundo, ellos querían un mundo unipolar, resultó un mundo multipolar. Porque paradoja de la historia, la derrota del revés del proceso de orientación socialista en la Unión Soviética y en los países del este, altamente burocratizado, generó un capitalismo en Rusia que terminó asumiendo la lógica del capitalismo, del nacionalismo gran ruso, que tiene una fuerza histórica. Putin es eso. Y posiblemente es el preámbulo de otro proceso de transformación. Putin es un capitalismo nacional de gran potencia. Y se centró en una cosa, en modernizar y crear una superioridad militar frente a Estados Unidos. La economía de Rusia no es superior a la de Estados Unidos, está muy por detrás. La de China no. En China, un proceso de otro tipo de reforma procapitalista combinada con el Estado, yo digo que se parece más a lo que llamaban los estados del bienestar socialdemócrata, pero con una impronta imperialista capitalista, suave, inteligente, china, asiática, paciente, pero en competencia con Estados Unidos. Pero de su confrontación Con Estados Unidos. Y han dicho, claro, ahí no, porque además ellos tienen intereses de ahí creados. La deuda de Venezuela con China es muy alta. Y la cooperación militar con Rusia es altísima. Incluso está también en términos de deuda. Y la alta tecnología rusa, de alguna manera, una parte de ella es de Venezuela. Entonces no es un hueso fácil de roer. No es un hueso fácil de roer. Ahora, ¿qué? Primero, esto hay que decirlo.
Tenemos que convertirnos cada uno de nosotros y nosotras en contrarrestar algo perverso que han hecho aquí. Señor, ¿ustedes se recuerdan cuando Chávez llegó un momento que Chávez era más líder que todos los políticos dominicanos en la República Dominicana? Hay una simpatía enorme, los propios militares, se me acercaban militares hablando de Chávez. Lograron revertir eso, satanizando a Maduro. Ahí hay un especialista. Maduro coge lo del pajarito y lo joden por ahí. Lo agarraron, coño, y lo despilfarraron. Pero además, es una vaina programada. A satanizar. Como cuando ustedes ven, y Juan Orlando Hernández, y Danilo Medina, esas porquerías del presidente. Pero esos son presidentes que recibe el presidente italiano, el occidente civilizado, la gran Europa democrática, desarrollada, decir un delincuente probado, y entonces satanizan a Maduro. Hay que reivindicar además un factor, es decir, Maduro ha demostrado firmeza, y eso es muy importante, es un gran valor, firmeza antiimperialista. Y eso es un gran valor. Eso es un gran valor. Ahora, como yo le decía a dos entrevistadoras en el Despertador hace 2 días, decía, el proceso no se puede ver simplemente como Maduro. Las personas son accidentes. Maduro lo puede matar, en fin. Los procesos son procesos. Y lo que hay que ver, de qué lado uno se coloca. Porque ¿qué es lo que viene? Si triunfa la invasión o el golpe, lo que viene son los Bolsonaro, los Macri. Esa derecha venezolana ya es extrema derecha, con una corriente fascista fuerte. Eso es una mugre, eso es una escoria, señores. Toda su historia, esa es la derecha de la matanza de casi 5.000 venezolanos en el Caracazo. Lo silenciaron, lo apoyaron. Esa es la herencia. Y ahí es que vienen. Los Fedecámara y los hijos de los Fedecámara, ¿cómo están haciendo aquí con el repito? Entonces, y todo eso bajo el mando de Estados Unidos, en un momento en que Estados Unidos está en descomposición. Porque además, Rusia y China saben, y lo debemos saber todos nosotros, que eso no es una señal de fortaleza, es una señal de decadencia. Es el imperio en descomposición desesperada, con unas carencias enormes de materias primas clave para prolongar su existencia, y nos la quieren robar. Porque cuando yo digo soberanía de Venezuela, no es cualquier soberanía, es soberanía sobre un territorio, y territorio no es simplemente la geografía. Territorio es suelo, subsuelo y sobresuelo. Inmensamente rico. Agua y petróleo. Agua, petróleo, biodiversidad, titanio, uranio. La principal reserva de petróleo del mundo y de gas natural. Y un potencial de agua. Analicen lo que le está pasando. Estados Unidos consume el 25% del petróleo mundial y produce el 4%. Consume el 25% del carbón mundial al sistema energético y produce menos del 4%. Y su fuente de agua se están agotando. Entonces es un plan de saqueo, de reconquista, de recolonización. Y repito, no de cara a Venezuela. Y digo lo siguiente, me atrevo a decirlo, no hay salida pactada. Cualquier pacto va a ser efímero. No hay salida dialogada porque son intereses antagónicos que están en. Eso no es cualquier cosa. Tiene que haber un vencido, tiene que haber un derrotado. ¿Cuál es la manera de que sea menos sangrienta todas las cosas? Que estos pueblos se paren, como está haciendo Haití.
Ya en Haití están planteando intervención, pues, no van a intervenir a todos, vamos a ver si no pueden intervenir. Plantearon uno de esos aquí, en lugar de estar con el jueguito de esta porquería de elecciones. Vamos a lanzarnos a la calle, que hay fuerza para eso, y a paralizar este país, y a plantear la destitución del presidente, y a plantear un proceso constituyente, y se abre otro frente. La lógica del Che, 1, 2, 3, Vietnam. No son exactamente Vietnam, porque los pueblos latinoamericanos han tumbado presidentes sin tirar un tiro. ¿Cuántos presidentes tumbaron en Argentina? Pues todo el mundo dice, no, el progresismo avanzó por elecciones. Ajá, avanzó por elecciones después que se tumbaron presidentes y se cambió las reglas de juego y la correlación de fuerza. Y en Bolivia, y en Ecuador. Y son los procesos que tenían más perspectiva. Entonces, miren ustedes, ya, cuando Cuba se atreve a mencionar a la República Dominicana, y aquí viene también una reflexión necesaria. Ahora todo el fuego a Trump, al plan de invasión, pero nosotros tenemos que plantearnos las reflexiones del proceso, cómo los procesos pueden realmente avanzar. Aquí el chavismo se fue de boca con el PLD. Situó al PLD como su aliado principal en este país, preferencialmente. Sustituyó la política de internacionalismo revolucionario por los intereses del Estado y la diplomacia. Y eso podía combinarse de otra manera. Y se lo dijimos muchas veces. Y ahí está. Ahora ellos pueden decir, nos traicionaron. Pero eso era previsible. No era previsible que el PLD podía un giro de ese tipo. Si hace una de las puntas de lanza del neoliberalismo en el país y de la dependencia. Jugaba, porque son hábiles, jugaba en política exterior, en un momento de auge de todo esto, Petrocaribe, pero ¿a dónde fue Petrocaribe? Fue a este pueblo, fue al robo, a la corrupción. Y a mí un militar venezolano me dijo, y yo fui, me montó un programa que fuera a la Ovilla, para que dijera, decía él, bueno, tú debes decir como dominicano que esa ayuda no puede ser incondicional. Si los gringos condicionan los préstamos a tal a que le compren a ellos, todas esas condiciones, Venezuela tiene que condicionar su préstamo y su ayuda. Miren, en Haití se la robaron todas. Y eso era la generosidad de Chávez por lo de Bolívar Petión. Haití le dio las armas. Pero tú no puedes actuar emocionalmente, estos son unos lumpen, unos tigres. Y termino con esto. Por eso traje este libro. Este libro se titula Confesiones de un gánster económico. ¿Por qué yo digo que no hay salida pactada? Porque el capitalismo, el imperialismo están gangsterizado. Totalmente gangsterizado. Actúan como mafias, usureras. El que escribe este libro se llama John Perks. Fue un economista de alto calibre, seleccionado por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos para ejercer las funciones de gángster en los 70, 80. Porque la gangsterización ha sido un proceso. Aquí él relata lo que él hacía siguiendo las pautas del poder norteamericano en todos estos países. Y miren cómo él define los gángsters. Esto es lo que ellos quieren en Venezuela. Y es lo que están haciendo aquí. Cuando ustedes ven Rendón, Rondón, lo de fuera, los asesores, Joao Santana, él dice, los gángsteres económicos son profesionales generosamente pagados, que estafan miles de millones de dólares a países de todo el mundo. Entre sus instrumentos figuran
los dictámenes financieros fraudulentos, todos esos procesos de endeudamiento, las elecciones amañadas, espérenla aquí, esas vienen todo viciadas, los sobornos, las extorsiones, las trampas sexuales y los asesinatos. Una confesión de uno que lo hizo. Pero ¿cuánto interés económico no hay? ¿Y qué ha pasado con los grandes bancos? Y entonces uno tiene aquí que ver lo siguiente. Ver una cúpula de un PLD que fundó Juan Bosch, víctima del golpe, víctima de la invasión, de la intervención, apoyando a Guaidó y a Trump. Eso es lo que han hecho y facilitando ese proceso. Pero no solo ellos. Un PRM y un partido del Partido Reformista no nos extraña, eso es una basura. Pero un PRD que también lo fundó Juan Bosch, que da un PRM como hijo y un PRM apoyando con más énfasis a la invasión, el golpe a través de Guaidó y de Trump. Entonces, puede salir algo bueno de esa fuerza. Y de las próximas elecciones. Y de las próximas elecciones. ¿Qué puede salir de ahí? Si las elecciones han sido un mecanismo de putrefacción, tal y como está montada y organizada, ¿qué es lo que pasa con los órganos electorales que cambian de dueño? Antes era de Lionel, ahora es de Danilo. Y vuelve y vuelve. Pero vuelve y vuelve en peores condiciones, preparemos. Y además, la mejor solidaridad, la más grande solidaridad que podemos dar es levantándote. Para crearle otro foco. Entonces están obligados a dispersar fuerza. La lógica de esto es que se resuelve continentalmente. Y si tú lo ves más global, mundialmente. Los procesos nacionales son procesos de techo bajo. Porque están acosados y los tránsitos son muy difíciles. Esto se resuelve con internacionalismo revolucionario. Lo que pasa es que toda esa palabra la quieren borrar. Y hay una serie de izquierdistas renegados que dicen, es un lenguaje viejo. Ahí está Narciso hablando de cosas viejas. Podrán ser las frases de siempre que no pierden actualidad. Pero ciertamente el pensamiento tiene que renovarse. Y en eso estamos, precisamente analizando el capitalismo de hoy, el imperialismo de hoy, que yo lo acuño, que es un lumpen imperialismo y un lumpen capitalismo. Con eso no hay tutía que no sea la confrontación. Muchas gracias. Bueno, si esto no fue un banquete, estuvo muy cerca de serlo, porque vimos las dos fases, la fase histórica del